Muy buenas tardes. Estamos en un episodio más de En Conexión con Ángela María y para mí hoy es un honor gigante presentarles a mi invitada, no sin antes agradecerles a todas las personas que están aquí presentes, que están en la conferencia, bueno, en esta entrevista, y también recordarles, por favor, que necesitamos que tengan sus videos y sus audios en silencio y los videos cerrados. Hace algunos meses a mí se me ocurrió esta maravillosa idea de hacer un encuentro holístico. Me parece que en Medellín todavía hace falta un espacio para toda esta parte del espíritu, para que podamos cada vez alinear mucho más nuestras energías femeninas, que tiene que ver con todo esto de la intuición, del conocernos, del escucharnos, del conectarnos de una manera mucho más natural con la naturaleza. Y tuve el placer de contar con personas que más locas que yo dijeron, hágale. Y en todo este proceso de buscar quiénes podrían ser las personas que nos acompañaran en este encuentro holístico para que presentaran sus servicios, para que nos contaran qué hacían, en toda esta parte pues que algunos le llaman esotérica, algunos dicen que esto es la nueva era, en fin, yo simplemente pienso, siento y estoy absolutamente convencida que esta es simplemente la naturaleza de nuestro ser. Nosotros somos seres absolutamente intuitivos, somos divinidades encarnadas en este cuerpo humano y eso no tiene nada que ver con que no podamos realmente encarnar y vivir esos dones divinos, y este es el proceso en el que estamos. Y aparece entonces alguien que dice, ay, yo hablo con los animales, y yo, ¿qué? ¿Habla con quién? Fue además súper lindo porque hubo varias personas, 2 o 3 personas se inscribieron para esta parte de este servicio y nosotros queríamos que fuera solo una persona por servicio para que fuera mucho más exclusivo y las personas que pues, todo esto es tan nuevo no se sintieran muy atiborradas de información con todo lo que hay hoy en día. Finalmente, Lina es la persona entonces que tenemos el placer de que nos acompañe y nos honró con su presencia y me llamó muchísimo la atención porque tuve además también la oportunidad de que Lina hablara con mi mascota. Y me acuerdo y todavía me dan ganas de llorar. Le decía a Lina, Lina, aquí estoy llorando, ¿qué es esto? ¿Usted cómo sabe? Démosle entonces pues la bienvenida a Lina Mesa, de Hablando con la Naturaleza. Y antes de empezar, Lina, como en todo este tema en sí, cuéntanos quién es Lina, a qué te dedicabas, o sea, qué estudiaste, qué fuiste a hacer en la universidad. ¿Quién es Lina Mesa? Ok, niña, muchas gracias primero que todo por la invitación. Muchas gracias a todos los que están aquí en vivo y muchas gracias a todos los que van a ver este video. Bueno, mi nombre, como tú lo dijiste, Lina María Mesa. Mi espacio se llama Hablando con la Vida, pues para que quede como más claro. Ay, Hablando con la vida. con la vida, sí, 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 sí. Ok, bueno. ¿Quién soy yo? A ver, fui a la universidad, la pregunta que tú me hiciste, a estudiar ingeniería mecánica. Estudié ingeniería mecánica en una de las universidades públicas de acá de Medellín. Eh, Finalicé mis estudios normal, ingeniería mecánica, y comencé a trabajar como ingeniera mecánica. Pero a la vez que terminé mis estudios en ingeniería mecánica, nació mi sobrina mayor. Y cuando mi sobrina nació, digamos que marcó un evento, digamos, muy grande en mi vida y una nueva etapa. Más que la universidad, en realidad lo que me conectó con la parte holística, por decirlo de alguna manera, fue mi sobrina, porque tuvo necesidades especiales, necesidades que no cubría, digamos, la medicina convencional. Y yo toda ingeniera, muy cuadriculada mentalmente, me tocó comenzar a darle paso en mi vida a otras cosas para poder ayudar, empoderarme a mí para poder ayudar, ¿cierto? Eh, bueno, entonces entré, digamos, a muchas cosas. En principio, lo primero que hice fue Reiki, eh, y Reiki pues fue en realidad mi entrada, digamos, como en el mundo energético. De ahí pasaron muchas cosas y muchos años. Me asusté mucho con el Reiki porque me di cuenta de su poder tan impresionante. Y
y fueron pasando, digamos, muchas cosas y la vida me fue llevando a, a estudiar una y otra vez cursos y otros cursos y otros cursos y muchos estaban relacionados con este tipo de conocimientos. Es incluso muy curioso porque a mí no me tocaba ni siquiera casi que pagar esos cursos, o sea, era todo como si la vida me lo fuera dando. Yo llegaba a una parte y, y ahí llegaban como diciendo, bueno, les vamos a obsequiar a ustedes esto. Y así, y la vida en realidad me fue formando en todo esto. Eh, y bueno, después, entonces, eh, después llegó a mi vida este conocimiento de comunicación con animales que encaja muy bien, digamos, con toda esta parte energética y holística. Lina, estaba pensando aquí una cosa que dijiste y me llamó poderosísimamente la atención, porque yo digo que una de las grandes barreras para todo este trabajo energético y este trabajo holístico es precisamente esta mente tan cuadriculada y esta mente tan enseñada a ponerle rótulos, nombres y explicaciones a todo. Comparte con nosotros un poquito qué fue esa situación o cuándo fue el momento donde tú dices, es que no puedo seguir explicando las cosas y no puedo seguir poniendo las situaciones y las experiencias en unos cuadrículas porque el universo y esta misma experiencia de estar practicando Reiki, además lo que sucedió con tu sobrina, te estaban poniendo frente a una situación de vida absolutamente distinta que no es posible explicar bajo términos cognitivos, mentales, científicos y que permitan realmente decir, sí, esto es cierto porque 1 más 1, 2. Uy, bueno, en realidad es fuerte, ¿no? Em, cuando, digamos, cuando mi sobrina era una bebé, tenía muchos asuntos médicos, eran muchos en realidad, era una situación compleja, muy compleja. Y yo me metí a hacer el primer curso de Reiki, entonces yo llegué a mi casa eh, sin, pues, digamos, el primer día de Reiki, ¿cierto? Yo llegué a mi casa aún no creyendo en Reiki, simplemente dispuesta a practicar. Y empiezo a ponerle a mi sobrina a practicar, ¿no? Ella era diminuta, pues porque ella no había crecido, era súper chica. Entonces empiezo yo a ponerle las manos y bueno, yo seguía pues como las indicaciones que dieron en la clase, ¿cierto? Pero cuando llegué a cierta zona de su cuerpo, fue tan impresionante lo que yo sentí, fue impresionante. O sea, lo que yo sentí en las manos fue como si se me estuvieran quemando, literalmente, o sea, como si las hubiera puesto en un fogón, una sensación muy, muy asustadora, por eso me asusté. Pero con esa información, entonces fui donde el especialista correcto. O sea, hasta ese momento los médicos no sabían dónde estaba el asunto, o sea, dónde estaba el asunto a resolver. Y se imaginaban que era otra cosa, muy diferente. Y para esa otra cosa, lo que pasa es que no quiero hacer pública la vida privada de mi sobrina, No, ¿no? no, Pero y esa para no es la eso idea. el tratamiento era súper fuerte, o sea, en realidad no era, y no se estaba mejorando porque el asunto no venía de ahí. Entonces, claro, cuando fui donde este especialista correcto, eso fue inmediato. Necesita una cirugía, o sea, que no sé qué, o sea, mejor dicho, y en cuestión de días, ella ya tenía el tratamiento correcto. Pero entonces fue muy impresionante para mí haberlo sentido en las manos. O sea, como que uno decía, bueno, lo que tú dices, ¿cómo explico esto? Esto no tiene explicación. Ese fue mi primer acercamiento y me pareció pena. Me encanta lo que estás contando, Lina, porque yo siento que cuando uno empieza en todo este caminar, uno nunca se imagina que va a vivir experiencias como esas, experiencias como las que también narrabas anteriormente. La plata, el dinero fue llegando para yo poder hacer los cursos. eh, y no solo eso, la vida misma se empieza a alinear
para que la niña, para que lleguen a la niña las necesidades y se cumplan las necesidades que ella necesita. Entonces tú empiezas a vivir esto, a decir como que creo que hay una vida distinta a la que yo he venido viviendo durante todo este tiempo y te abres a todas esas posibilidades. Entonces, cuéntanos cómo terminas haciendo esto tan hermoso que haces con los animales. Bueno, resulta que yo tenía una gata desde hace muchos años. Mi gatita vivía conmigo, vivíamos solas, siempre en un apartamento, ¿cierto? En uno o en otro, pero siempre en un apartamento juntas, las dos. Y resulta que, bueno, cuando yo me casé, nos fuimos a vivir a Santa Elena y era una casa abierta, pues como una casa finca. Entonces, mi gatita, digamos que entró como en un shock y no lograba acomodarse, no lograba acomodarse. Pero nosotros de todas maneras queríamos que ella se diera la posibilidad de vivir otra vida diferente y no necesariamente encerrada en la casa, teniendo toda la montaña a su alrededor, pues porque había mucho espacio, o sea, era un lugar muy hermoso. Y entonces, bueno, resulta que en todas estas cosas sucedió un día que ella no volvió. Ella salió a explorar en la noche y no volvió. Y para mí eso fue, no, pues es que eso es indescriptible. Para mí eso fue completamente devastador. Entonces, yo me quedé con una sensación muy fuerte y yo trataba de establecer con ella conexión porque yo sabía que yo tenía comunicación con ella, pero yo no sabía que existía la comunicación con animales, o sea, eso yo no lo había escuchado nunca. Simplemente yo sabía que me comunicaba con ella y era incluso con palabras o incluso con pensamientos, yo no sé cómo, pero yo lo hacía. Y ella y yo nos entendíamos, pero súper perfecto, o sea, era impresionante. Entonces, cuando se fue, yo trataba de establecer esa conexión otra vez, a ver dónde estaba, porque no hubo gallinazos que nos dieran señales, pues, como de que había fallecido, o sea, entonces yo era buscando, y la verdad no logré encontrarla, o sea, no lo logré, pero en el último sueño que tuve con ella me mostró un camino, y era como si me mostrara el camino. Sí, y me decía, como que yo me voy, aquí queda tu camino, ¿cierto? En ese momento yo lo asocié con otras cosas que estaba viviendo, pero con el paso del tiempo me llegó un mensaje que yo pienso que la mayoría de las personas que conocemos de comunicación con animales lo ha visto. Es un video de una comunicadora que vive en África, es una comunicadora que se comunica con una pantera. Y entonces cuando yo vi ese video, yo vi en eso todo lo que yo había vivido con Dalila, pues con mi gata. Todo lo que yo había vivido con ella. Y yo dije, pero no, o sea, esto es real. No soy yo la que me lo imaginé, sino que esto es real, ¿cierto? Entonces yo vi en eso la posibilidad de volverme a reunir con ella, de volver a preguntarle qué estaba haciendo, dónde estaba, si podía ayudarle de alguna manera. O sea, no sé, como sí, reencontrarme de alguna manera con ella. Entonces comencé a averiguar cómo estudiar esto. Y me encontré, sí, por esas cosas de la vida que correspondían, me encontré con que una profesora mexicana, que fue la persona con la que estudié, venía en ese momento a Colombia a dar unas clases en Bogotá. Entonces viajé a Bogotá y ahí hice mi primer curso. Bueno, ahí empecé a recorrer todo un camino y después con el paso del tiempo efectivamente me pude comunicar con mi gata, efectivamente pude sanar ese dolor, nunca más la volví a ver, pero sí me pude comunicar con ella. Intentamos reencontrarnos, ya cuando supe de dónde estaba, ¿cierto? Porque ya sabía, digamos, como que ella se movía y todo eso, pero intentamos reencontrarnos y no fue posible. Sin embargo, eso sirvió para que yo la soltara, entonces yo me volví a comunicar con ella, y ya yo le dije, bueno, hasta aquí llegó nuestro camino juntas, ¿cierto? Es hora de que tú busques más y yo te suelto, y eso me liberó a mí y también la liberó a él. Entonces ese fue, digamos, mi proceso como inició. Ay, no, Lina, aquí hay muchas cosas. Yo tengo el corazón como a mil, como de una emoción, como de una tristeza, como de todo mezclado. A ver, primero que todo quiero resaltar algo muy hermoso de toda de esta historia que nos está contando Lina, y es que
cada uno de nosotros tiene, no uno, un montón de dones divinos. Y nuestro trabajo es podernos conectar con esos dones. Pero lo más importante, estar abiertos a la forma como nuestro ser, Dios, ese ser universal, esa energía, lo que sea en lo que tú crees, te va a guiar para llegar a ellos. Tú solo tienes que disponerte. Para Lina fue inicialmente la experiencia de su sobrina, la que de alguna manera fue la puerta a todo este mundo holístico, pero luego fue la experiencia con su gata. Si Lina no hubiera estado abierta, si Lina no se hubiera flexibilizado mentalmente para todo este proceso que venía, muy seguramente Lina no hubiera llegado a donde llegó, de proporcionarle a su sobrina unas experiencias diferentes a las que viven muchísimos niños hoy en el mundo y personas. Pero sobre todo hubieras seguido en la vida con el dolor de haber perdido, entre comillas, a tu gata y nunca más volver a saber de ella. Entonces, la invitación para todos los que nos están escuchando es que no importa lo que tú fuiste a estudiar a la universidad y no importa el cartón que tienes colgado en tu oficina, si en algún momento de la vida tú sientes que ese no es el camino, que para ti hay algo más, que es esa sensación como de qué otra cosa pudiera ser A o B, la vida te pone en un momento de una experiencia donde necesitas abrirte a otras expectativas, abrirte a otros caminos, a otras oportunidades, no te cierres. Simplemente cierra los ojos y confía y pídele a ese ser en el que tú crees que te muestre el camino, que el camino llega. Y Lina es uno de tantos ejemplos que hemos tenido no solo en mi programa, sino que hay aquí en el mundo, de que eso es posible. Bueno, Lina, entonces sucede esto con Dalila, me dijiste que se llamaba tu gatica. Sí, Eh, Dalila. Te quiero, pues primero honro esa capacidad de poder soltarla, porque yo sé que sigue viva, yo sé que está en algún lugar y poder decirte suelto, eso es una muestra de amor absoluto, eso es realmente amor incondicional, porque quienes tenemos mascotas sabemos lo difícil que es soltarlos, lo difícil que es entender que se nos van, que se nos pierden, mucho más si es difícil cuando se nos mueren, pues ya sabemos que se murieron, pues qué más hace uno saber que sigue vivo, pero que tengo que dejarlo ir. Me parece que es un acto de amor incondicional absoluto y por eso te honro, pues y hasta te felicito, porque pido a Dios que yo pueda tener esa sabiduría cuando llegue a pasar eso con los gatos que están en mi casa, que a propósito aquí está mi hermanita también hoy acompañándonos. Tenemos dos gatos que adoramos, ella mucho más que yo. A mí esos gatos me producen una energía y una cosa impresionante. Y aquí en mi casa, mi esposo cuando me casé ya tenía dos perritos, dos chihuahuas, y Lina tuvo el placer y el honor de hablar con Dougie, que es el que nos acompaña. Y estos animales todos los días a mí me enseñan algo, es una enseñanza. Cuando son los gatos es porque su capacidad de ir con la vida, su capacidad de disfrutar, su capacidad de relajarse frente a lo que pasa afuera, su capacidad de entregar y de transmutar energía de una manera mágica y maravillosa. Y estos perros, o por lo menos este que tenemos aquí en casa, es una personalidad, es un amor incondicional que para mí como ser humano son lecciones de vida diarias. Pero volviendo a Lina, porque aquí me quedo, volviendo a Lina, entonces, bueno, Dalila sigue su camino, tú sigues tu camino. ¿Qué es eso que hace que una ingeniera haya decidido en algún momento de su vida no más ingeniería? Aquí está lo que mi alma venía buscando sin saberlo seguramente, pero esto es lo que yo quiero seguir haciendo por el resto de mi vida, Lina. Ese es ese punto donde tú dices, ya, es esto es lo que me llena el alma. Y la verdad es que yo lo sentí en el momento en que yo vi ese video. O sea, para mí fue como si yo hubiera dicho, es que sí me provoca llorar. Yo dije, uy, no lo puedo creer, esto es, o sea, sin duda. Y ahí comencé, Lina, ahí comencé. espérate, pero tú nunca habías pensado salirte de tu ingeniería, o sea, nunca dijiste, ay, yo ya estoy cansada siendo ingeniera, o A ver, esto fue lo que te movió de un momento a otro sin haberlo pensado. no, en realidad yo terminé ingeniería mecánica un poco por testaruda, tal vez, por ego, por orgullo, por demostrarme a mí misma que era capaz con una carrera dura, de la universidad más dura, pues sí, en algún momento sentí que no era eso, en algún momento en la universidad, incluso
paré el estudio, pero volví y terminé la carrera por orgullo, por autosuperación, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, mi corazón nunca se conectó con esa carrera, ¿cierto? Pues yo la comencé a ejercer después, pero mi corazón nunca vibró ahí. Eh, sí, yo digo que esa carrera me permitió encontrarme con mi esposo. Ese fue el gran aporte de esa carrera. Y, y bueno, la vida me fue llevando a lo que sí era para mí. Por favor, yo no me voy a cansar nunca de pedirle a las personas que tengo el honor de acompañar, a las personas que visitan mi canal, a las personas que están aquí, por favor, pidan siempre estar abiertas a las señales del universo, porque siempre todo pasa por algún camino. Alguien podría decir, ay, no, pero estudió ingeniería para conocer al esposo. Oiga, sí, sí, literalmente sí. Yo llegué a Sí. Estados Unidos para conocer al mío. Llegué a Phoenix, Arizona, para conocer al mío. Y cada camino que damos en la vida, cada paso, perdón, que damos en la vida nos está llevando a una experiencia que necesitamos vivir. Y puede ser un camino que sentimos que es gigante, tal vez para vivir una experiencia así de cortica, pero que era necesaria e importante que tú la pudieras vivir. Bueno, Lina, entonces tú dices, listo, perfecto, encontré mi camino y que sigue entonces en todo este proceso. Bueno, pues comenzó, digamos, una etapa de formación que fue larga, para mí fue extensa y fue en realidad no solamente formación, fue un despertar. Porque aunque yo me comunicaba muy bien con mi gata, aunque teníamos esa conexión natural, eh, yo no lograba conectarme con otros animales. ¿Cierto? Es más, en ese momento, aun cuando yo no lo tenía tan superado, ni siquiera con ella, ¿cierto? Entonces, en realidad, cuando yo comencé mis estudios en esto, llegó, me asaltó la duda de que si yo sí era capaz, pues, pero entonces también empecé a darme cuenta de que lo que pasa es que había muchas cosas en mí que yo no había trabajado. Primero me tocó empezar a romper entonces creencias, porque hasta que no rompemos la creencia de que esto sí es posible, no podemos darle el paso a que sea posible en nosotros y en el mundo de nosotros. En primera instancia, yo no, a pesar de todo lo que yo había vivido con mi gata, a pesar de que yo sentí que finalmente ese camino que ella me estaba dejando marcado era este, yo dudaba de que yo sí era capaz, de que esto sí era posible, ¿cierto? Entonces comienza en mí, paralelo, digamos, como mi formación, un proceso interno muy duro, digamos, porque muy difícil, o sea, muy difícil para mí darle paso, digamos, a la intuición y comenzar a afrontarlo, ¿no? Comenzar a afrontarlo dentro de las personas cercanas, es que yo estoy estudiando esto, es que yo estoy preparándome para comunicarme con los animales, y pues sí, las caras, ¿no? Las caras de las personas, o sea, es bastante extraño, ¿no? Entonces, todas estas respuestas en mí y afuera me fueron llevando a trabajar más, a trabajar más, a trabajar más. Cada animal con el que me comunicaba me ha aportado. En realidad, cada animal con el que me comunico me aporta. Muchas comunicaciones me terminan dando ánimos, pues son como, mira, es que tú tienes que seguir, o sea, tú debes seguir, sigue, y me dan ánimos, y pues es una cosa muy hermosa. Eh, y bueno, con el paso del tiempo, yo logré finalizar mi carrera, digamos, sí, es una carrera, porque esto también es una carrera para mí. Oh, sí. Eh, y, y entonces empieza, ahí sí, la etapa práctica y la etapa de real, eh, sí, reestructuramiento interno para poder decirle al mundo, ahora sí, yo puedo hacer esto. Lina, ahorita dijiste algo que yo estoy absolutamente convencida que todas las personas que en algún momento dejamos nuestras carreras universitarias para dedicarnos a este maravilloso mundo de la energía y de la intuición y de conectarnos con nuestro femenino sirviendo al universo.
vivimos en algún momento y es ese choque de los otros. Ahorita decías, y las caras cuando yo les decía que estaba haciendo esto, ¿cuál sientes tú que fue ese mayor obstáculo que tuviste que vencer? Porque para mí personalmente fue pararme frente a mi papá muy exclusivamente y decirle, yo me comunico con las almas y hago terapias de sanación energética a través de los archivos akáshicos viendo vidas pasadas. Y lidero Sí, procesos de empoderamiento espiritual. Mi papá me decía, como una bruja, pues. Sí, papi, una bruja blanca. Eso para mí, les juro que se me iba a salir el corazón. Obviamente esa fue la más grande, porque de ahí hubo muchas más. ¿Cuál fue esa que tú dijiste, ay, Ángela, en el momento en que tuve que... uf, frente a los otros, yo pienso que sí. A nivel familiar, por ejemplo, con mi papá, que somos dos personas muy diferentes, de creencias muy diferentes, sí ha sido difícil. Es más, en realidad, hasta ahora se está enterando. No, no es el único, el mío ya se enteró cuando yo llevaba 2 años, porque yo necesito estar segura. Lina, ¿y Sí. cómo fue su reacción? O sea, ¿en algún momento se han podido sentar y hablar de eso? O simplemente él como que oye y no lo enfrenta mucho, como que se hace más bien el loco? Sí, aún no lo asimila, yo creo. Eh, bueno, pues igual todos estamos en un proceso. Yo pienso que eso es hermoso y yo pienso que no van a terminar de asimilarlos. Mi papá constantemente, sobre todo ahorita que fui, oíste, no te volvieron a llamar para esas cosas de las clases que vos dabas. No, papi, no me han vuelto a llamar. Pero siento que es muy lindo porque es el proceso que cada quien opta y yo estoy convencida que mi papá nunca lo va a entender, pero me lo respeta y ha sabido mantenerse al margen. Él cuando puede echa su puya. No, pues es que como ya vive, es que de leer almas. Pero miren, para los que nos están escuchando, estos son los día a día, esto es lo que tenemos que enfrentar. De alguna manera somos los bichos raros de una sociedad que está acostumbrada que solamente existe lo que se puede ver y lo que se puede tocar, y que las únicas carreras que realmente valen son las que te dan un cartón en una universidad después de 5 años de estudiar. Y eso también es válido y son procesos de vida que también hay que vivirlos, pero yo estoy convencida que nosotros esos procesos ya los vivimos en otra vida y esta vida es para conectar nuestra feminidad y conectar esta hermosísima energía de ir adentro. Lina, ahora sí al grano. Cuéntanos qué haces tú en Hablando con la Vida. Bueno, lo que yo estoy ofreciendo es la comunicación con animales y a la vez las terapias, digamos, energéticas para los animales que atiendo y para sus humanos o para los humanos que también quieren las terapias. Em, ¿Qué se hace en una comunicación con animales? En realidad la comunicación con animales es una comunicación del alma al alma. No me suena extraño lo que tú dices por esa razón. Eh, Primero uno debe despercudirse de muchas cosas para permitirse sentir, porque la telepatía, digamos que es exactamente lo que se hace en la comunicación con animales, de hecho también se le llama comunicación intuitiva con animales. La telepatía funciona, la telepatía significa sentir a distancia. Si yo no, o sea, no es pensar que estoy sintiendo, no es imaginarme que estoy sintiendo, es sentir. Y esa palabra suena muy pequeña, pero es muy grande y es muy profunda. Entonces, lo que uno tiene que hacer es vaciarse o ponerse atrás o ignorar un poco lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno cree, para darle paso a lo que siente del animal, de lo que el animalito le está trasladando. Em, entonces es una comunicación de alma a alma en la cual uno percibe a través de los sentidos, puede percibir a través de cualquier sentido, puede percibir a través de imágenes, ¿cierto? Puede percibir por un canal auditivo o puede percibir incluso en el cuerpo, puede percibir los dolores de lo que le está pasando a esa persona, a estos seres. Uh -huh. Puede percibir lo que siente, cómo se siente, digamos, en una situación, cómo se siente en su familia, cómo se siente en su casa, cómo se siente con su cuerpo, cómo se siente con su alimentación, cómo se siente en cualquier situación. Entonces, uno logra sentir. Entonces, es como si por un momento yo me conectara con ese sentir de este ser y siento que me siento un poco en desazón,
que me siento dolorido, que me siento triste, que me siento ansioso, que me siento feliz, que si pasa esto, entonces me siento más feliz, que si pasa esto, entonces me escondo. Todas estas cosas entonces nos van ayudando a resolver conflictos, sobre todo lo que el enfoque principal no es tanto la curiosidad de cómo es que se comunica o de, sí, qué es lo que dice mi perro o mi gato, cuál es como la opinión, como la curiosidad, sino sobre todo está enfocado, digamos, es muy útil para resolver asuntos. Aunque curiosamente en el encuentro holístico, las dos personas que se ganaron las terapias, las consultas con sus animales de compañía, son personas que tenían animales que no necesitaban casi terapia. Y entonces uno de estos animalitos me hacía sentir que también era un regalo para mí, porque muchas veces siento es un animalito enfermo, un animalito perturbado, un animalito que necesita, digamos, que necesita resolver un asunto con su familia o su familia con él, casi siempre es en los dos sentidos. Y ese animalito me hacía sentir que ese era un regalo también para mí, sentir animales sanos, equilibrados, que son pues comunicaciones como más, no sé, como más libres. Fluidas. A ver, lo de fluidas, digamos, sí, o sea, mejor dicho, lo de fluidas depende mucho de la individualidad de cada animal, ¿cierto? Uno se puede comunicar con un animal, pero también se puede comunicar, por ejemplo, con un grupo de animales, con una colonia, ¿cierto? Con no sé, por ejemplo, yo una vez que estuve de vacaciones en una isla donde llegaban a vivir, a dormir muchos pájaros, entonces yo establecía comunicación como con el espíritu que conforman todos los pájaros. Entonces, lo de fluida, digamos, depende mucho del individuo o de ese espíritu, gran espíritu, de ese espíritu que conforman, digamos, las colonias o los grupos. Pero estos dos animalitos eran como, ay, como es que no necesitamos tanta terapia y no necesitamos como, como tanta atención, digamos, para poner en equilibrio perturbaciones. No, somos animales equilibrados. Entonces era muy lindo. Hay algo que yo quisiera compartir. Les recuerdo a las personas que por favor nos están acompañando de cerrar sus micrófonos y cerrar sus videos para que pueda, pues como la calidad del video y de nuestra entrevista sea mucho mejor para quienes la observen después. Quisiera compartir con ustedes la experiencia con Lina, porque a mí me llamó muchísimo la atención y no fue solamente con Dougie, sino que yo estoy teniendo una invasión de mosquitos en mi casa, pero no son los moscos, sino son unos mosquitos chiquitos, son como los de las flores, pero los de las frutas, pero no tengo frutas afuera en mi casa porque yo vivo en Phoenix, Arizona, para quienes no lo saben, y aquí el calor ya empezó en todo su apogeo, así que las frutas se mantienen en la nevera. No tengo mosquitos de fruta afuera, pero son como esos mosquitos. Y cuando hablé con Lina, yo le decía, Lina, yo no sé si vos podrás ayudarme, pero es que también tengo aquí una invasión de estos mosquitos. Voy a resumir, pero fue súper lindo porque Lina me decía, Ángela, yo lo que siento es que cuando estos animales llegan necesitas soltar algo. Pues para nadie es un secreto que yo trabajo conmigo primero que con cualquier otra persona, más que con las personas que acompaño. Yo primero soy pionera en mi propio camino interior. Y yo le decía a Lina, yo pues en este momento yo no sé qué será lo que tengo que soltar. Y esto no lo sabe Lina y aprovecho para contárselo a ella, pero también a todas las personas que nos están acompañando, que el viernes pasado logré conectar exactamente qué era lo que yo tenía que soltar. Y es un trabajo súper lindo de sentir que yo puedo, de sentir que, ¿cómo les explicara? Como de integrar el poder de la palabra puedo dentro de mí. Y para poder integrar ese poder de la palabra puedo dentro de mí, yo necesito soltar miedos, pero sobre todo muchas experiencias de mi niña interior, que yo la he trabajado tanto, que yo pensé que esa niña interior andaba muy feliz por allá jugando. Y ha sido un proceso hermosísimo de devolverme a mirar eventos de mi vida que he necesitado sanar y soltar. Así que Lina, qué hermosísima y qué acertada fue esa intuición que tuviste y esa comunicación con estos animalitos. Pero lo más hermoso es que te cuento que el fin de semana, nosotros el sábado nos fuimos para El Paso, Texas, a una graduación, y mientras Arviso y yo, mi esposo y yo estábamos sentados desayunando, llegaron dos animalitos y ese Arviso, ¡ja!
hasta aquí nos siguen. Y yo, no, es que lo que tenemos que soltar, lo tenemos que soltar en cualquier parte. ¿Acaso solamente en Phoenix? Yo no sé cuál será lo suyo, pero yo ya tengo claro que tengo que soltar. Y ha sido súper lindo porque hoy solamente uno solo se ha aparecido. Solamente uno solo en todo el día. Y estuve mucho tiempo en mi oficina y yo le decía a Lina, se me meten por la nariz, se me meten por los oídos, voy hablando y se me meten en la lengua. O sea, era impresionante. Así que para todos ustedes, yo tenía la errónea idea de que era solamente si el animalito estaba enfermo, pero no. Estos animales de poder que a veces nos llegan, le decía a Lina también, yo tengo un cuervo, unos cuervos que me visitan, le dije, no me averigües por los cuervos que ya me dijeron porque están, pero la invitación es eso, o sea, no solamente quienes tengan mascotas, todos ustedes que sienten que hay un miedo particular con un animal, por ejemplo, o que estos animales los están persiguiendo, o que ustedes sienten que no logran entenderse con sus animales o con sus mascotas y su pareja sí. Yo siento que todo esto siempre detrás de cada experiencia hay un aprendizaje que llevar, así que la invitación es a que nos abramos y Lina, como tantas otras que sé que esto ya es cada vez más común en Colombia, nos están acompañando con esta hermosísima sabiduría y esta hermosísima conexión. Así que los invito a que por favor abran sus mentes, abran sus corazones y le den oportunidad a esos animalitos que decidieron acompañarnos en esta humanidad, a que también tengan voz y que también puedan expresar cómo se sienten y en dónde están. Lina, yo quisiera, antes de ir como cerrando, que nos cuentes una experiencia que tú digas, jamás me imaginé que esto pudiera pasar a través de este trabajo de comunicación con los animales, o como tú hermosamente lo llamas, hablando con la vida. Bueno, pues a ver, en realidad son bastantes. Escoge una que se te venga así de una y digas, uy, esta. Ok, resulta que voy a hablar de una familiar. Cuando nosotros vivíamos en Santa Elena, recibimos un animalito, Capitán, un perro grande, un perro de 4 años, digamos que ya tenía como su vida pasada. Nosotros fuimos a visitar un amigo y cuando vimos el perrito, los dos, como que dijimos, ay, pero tan lindo, pues. Y entonces el amigo nos dijo, ay, pero él no tiene un humano, pues como un humano responsable. ¿Qué tal si ustedes se lo llevan? Entonces yo establecí comunicación con Capitán y resulta que Capitán aceptó irse a vivir con nosotros, aceptó la casa. Yo le mostré antes de ir por él cómo era la casa, cómo era el lote, el terreno, por dónde circulaba gente, qué tipo de personas se movían por ahí, qué tipo de personas no deberían mover. Yo le mostré todo cómo funcionaba, era un lote grande, muy grande. Entonces, cuando nosotros llegamos a la casa con Capitán, Capitán llegó y era como, pues era exactamente como si conociera ya el territorio. Dio una vuelta y se sentó al lado de la casa, o sea, absolutamente empoderado. Bueno, entonces obviamente ahí comenzó toda una historia con Capitán. Pero entonces resulta que Capitán le gustaba, él venía a ser un perro libre que vivía en una vereda, le gustaba irse a perseguir y a perseguirnos a nosotros cuando salíamos de la casa en el carro hasta la vía principal. Había un recorrido significativo. Entonces, bueno, ok, nosotros al principio como que asustados un poco con esa tendencia de él, pero bueno, pues así es el perrito, ¿cierto? Pero resulta que una vez nosotros nos íbamos a ir a recoger a alguien al aeropuerto a las 11 de la noche, salimos de la casa y nos fuimos y nos imaginamos que él desde la entrada principal se devolvía otra vez para la casa como siempre ocurría. Y nos fuimos para el aeropuerto. Cuando volvimos, nos lo encontramos en mitad de camino. O sea, este animalito había recorrido mucho, mucho, pero mucho, mucho. En la oscuridad de la vía de Santa Elena, que no es iluminada, la neblina, pues que la neblina en Santa Elena esa noche era supremamente densa. Y entonces fue, digamos, para nosotros como muy, muy difícil, ¿no? En ese momento dijimos, no, así no podemos tenerlo, no podemos, ¿cierto? Porque se nos vuelve un problema. Entonces mi esposo me dijo, no, comunícate con él y negocia con él, a ver cómo podemos hacer, ¿cierto? Entonces yo me comuniqué con él eh, y bueno, y me decía, no, es que yo soy un perro libre, a mí me gusta correr. Bueno, me decía, cuando digo me decía, obviamente no es me Sí. decía, es una comunicación, ¿cierto?
un sentir, ¿cierto? Entonces, yo sentía que le gustaba correr, que era un perro libre, que era un perro, sí, un perro libre. Le gustaba sentir el frío, el viento, le gustaba incluso y la sensación pues como del piso. Y me decía, no, es que pues yo no quiero dejar de ser así. Y yo le decía, pero es que te puede pasar algo, te puede atropellar un carro, no te ven, no es iluminado, es lleno de curvas. Y entonces él finalmente pues mi esposo me dijo, dile entonces que si eso le llega a pasar, pues nosotros lo vamos a ayudar si lo encontramos, pero si no lo encontramos no lo vamos a buscar, ¿cierto? Porque ya habíamos buscado 5 meses a Dalila. Entonces, entonces ya no queríamos volver a pasar por eso. El animalito, ok, está bien, está bien. ¿Me creerás? Yo hice esa meditación en la mañana justo antes de salir. Nosotros íbamos a salir para Medellín. Cuando salimos, el animalito se quedó en la casa. Y nosotros bajamos hasta el carro, mirábamos, decíamos, no lo podemos creer, no lo podemos creer, y no lo podemos creer. Este animalito no salió corriendo más detrás del carro, no salió corriendo más. O sea, fue impresionante. Por ser una de las primeras experiencias, me pareció muy impresionante. Eso fue hace muchos años. Pero con Capitán, entonces empezaron a pasar otras cosas. Él se empezaba a meter en los cultivos de los vecinos. Los vecinos eran personas que vivían de cultivar la tierra. Entonces, cuando se metía por medio de los sembrados y las plantas o las semillas eran todavía muy pequeñas, entonces arrastraba todo y dañaba todo. Todos los cultivos se dañaban. Entonces, nos empezaron pues a decir que no estaba haciendo eso una cosa positiva porque estábamos teniendo esos problemas con Capitán. Entonces yo otra vez me comuniqué con él y le planteo lo siguiente, le digo, no, pues esas personas viven de esto, no podemos dañarle los sembrados, pero ¿qué es un sembrado? O sea, era como, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que estoy Entonces, haciendo tan grave? exacto, entonces yo le empecé a mostrar cómo las personas sembraban semillas, cómo con el tiempo empezaban estas semillas a retoñar y se volvían después frutas o verduras o lo que fuera. Entonces, y que eso era recogido por las personas y que las personas hacían con dinero y lo que sea, yo le explicaba todo. Pues este animalito no se volvió a meter a los cultivos. Ay, divino. O sea, uno no se alcanza a imaginar cómo a partir del entendimiento, digamos, de ellos, de algo que no conocen, eh, logran unos cambios tan impresionantes. Entonces sirve mucho para como para el acoplamiento con los animales, en las familias, no, mejor dicho, yo digo que esto es como si se abriera un mundo completo, porque la telepatía se hace en realidad con todo, no solamente con los animales, sino con todo. Se hace con los árboles, con las plantas, se hace con todo. Entonces, nosotros como especie hemos estado desconectados de la telepatía y hemos estado desconectados de todos los otros seres vivos. No en vano tenemos el planeta como lo tenemos. Somos la única especie que no se comunica telepáticamente, la única especie que no está sintiendo al otro. Solamente nos sentimos nosotros. Entonces, cuando se abre el mundo de la telepatía, se abre todo, o sea, un universo que es mucho mayor del universo que nosotros creíamos como tener a nuestro alrededor. Todo se abre, todo. Es posible establecer conexión con un árbol y sentir la grandeza de ese árbol y qué le podemos aprender y qué nos está, y hasta recibir consejos. O sea, y sentir esa compasión que uno siente, porque más allá de los humanos hay un amor tan infinito por todo, por la vida, por todo, pero también incluso por los humanos, incluso esas especies que son perseguidas, que son maltratadas, que son dominadas, nos miran con un amor tan infinito y nos permiten sentir como es una grandeza tan impresionante y esa compasión y como reconocer, sí,
Están pasando muchas cosas, ustedes están haciendo muchas cosas, pero estamos todos en un proceso y nosotros esperamos que eso se vuelva mucho más, pues que se vuelva mucho, que muchas personas vuelvan otra vez a esto que es natural, a la telepatía que es natural. Es hermosísimo, Lina, lo que dices, porque de alguna manera es lo que hemos estado hablando desde el principio, es abrirnos, es darle la oportunidad a estas cosas que no podemos entender desde lo cognitivo, porque no se ven, no se tocan, no se miden. ¿Qué tan alta está tu telepatía de 1 a 10? No, yo no sé. ¿Qué tan intuitiva eres tú en términos de, no, es que no sé, yo lo único que sé es que puedo comunicarme y lo único que sé es que puedo establecer comunicación conmigo misma, con mis deseos, con mis intenciones y con los deseos e intenciones de todo lo que me rodea. Y lo que dice Lina es hermosísimo. Si nosotros reactiváramos ese don divino que todos lo tenemos, el de la intuición, el de la telepatía, el de la clariconiscencia, si lográramos reactivar de manera intencional, decir, yo hoy me abro a reconectar este don divino que tengo, yo les puedo asegurar que nuestro mundo cada vez cambiaría más. No necesitamos hacerlo afuera, no necesitamos ganarnos la vida a través de eso, pero si cada uno de nosotros pudiera comunicarse con la vida misma, con las plantas, con los animales, con el agua, con las montañas, con la tierra, nuestra actitud frente a la madre naturaleza sería otra. Y al ser otra, entonces estaríamos contribuyendo con un granito de arena para que cada vez nosotros podamos hacer de este planeta ese lugar que soñamos. Lina, ya estamos teniendo varias preguntas que yo quiero que nos abramos porque me imagino, no estoy absolutamente convencida que estos temas a las personas como que, ay, todos van a querer hablar y todos van a tener preguntas. Así que voy a ir abriendo algunas de las preguntas que hay para que Lina nos conteste. La primera pregunta es, Ángela, ¿la comunicación se hace solo con animales vivos o también se hace con los que ya se han ido? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿y es verdad que los animales recogen las energías negativas y los enferman? Ok, entonces la primera pregunta, sí se puede establecer comunicación con un animal que ya ha fallecido. La energía no desaparece, ¿cierto? Cambia el cuerpo, pues mejor dicho, el cuerpo se deja, cambia su estado, pero la energía no desaparece, el espíritu no desaparece. Sí es posible conectar con los animales fallecidos. Sin embargo, por ejemplo, si ya llevan mucho tiempo de fallecidos, o sea, años y años, digamos que ya tal vez esa conexión no va a ser tal vez tan clara. Sin embargo, yo me conecté con una perrita fallecida hace 18 años. Pues que esa ha sido como mi récord. Y en principio la comunicación no fue tan clara, pero entonces hicimos un segundo intento. Y en ese segundo intento fue tan hermosa, fue tan clara, tan impresionante, fue muy hermosa. O sea, sí es posible comunicarnos con seres que ya han fallecido. Hay comunicadoras que su opinión es que no es posible, pero aquí viene lo que hablábamos al principio. Si yo creo que no se puede, entonces no se puede. Pero si yo me abro a creer que sí se puede, sí se puede. Y mis experiencias me indican que sí, sí se puede. Y la conexión es real. Y frente a esto que dices, Lina, yo tengo pues también como una posición frente a eso, y es que cuando tenemos la intención de hacer algo, y esa intención es clara, y nuestra intención, eso que queremos hacer, a mí me va a permitir un aprendizaje, me va a permitir soltar, me va a permitir sanar. Como somos uno, esa energía va a estar dispuesta al momento en que yo esté lista para sanar y recibir la información que necesito. Yo diría que más es que cuando supuestamente no se pueda o esa comunicación no se establezca es porque realmente no hay ninguna información que a ti te permita conectarte con un proceso de sanación o liberación en este momento presente. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? Exactamente, pero no solamente con esto, muchas personas dicen, pero ¿para qué hablar con los muertos? ¿Para qué? Bueno, hay veces que esos seres tienen información que nosotros necesitamos, nos quieren pedir perdón, nos quieren dar una información que es importante, y eso mismo sucede con las mascotas. Y la segunda... Sobre todo... Dime. Perdón que te interrumpa. No, tranquila. Sobre todo una cosa,
las comunicaciones con los animales fallecidos, sobre todo, liberan muy por encima de todo al humano. Sí, O sea, esa es como la cosa maravillosa, la persona sentir que, por ejemplo, sí era la hora de morirse, sentir que no hay que tener culpa por haber puesto una eutanasia que en su momento no sabía qué más hacer, que la culpa y no existe recibir esto del además. animal. Ujú. ¿Cómo? Que la culpa además no existe, Exacto. porque Pero la muchas culpa, personas se quedan, pero ese dolor se queda por años. O sea, esta persona a la que yo le hice la conexión con la perrita de 18 años, aún sentía esa culpa. oh, O sea, 18 años. ay, sí, Es un dolor muy fuerte. Y por eso fue que la segunda conexión se dio tan supremamente clara. Los mensajes eran tan hermosos, eran tan personales para ella. Era muy bonito. Fue no. muy, muy hermoso. Bueno, a ver, Lina, vamos moviéndonos porque aquí hay varias preguntas y se nos está La, acabando la el tiempo. segunda pregunta, mi ¿Los niña, animales recogen las energías negativas y los enferman? se puede dar el caso. Hay animales que son conscientes de hacerlo y deciden hacerlo, y hay animales que no son conscientes, que simplemente en su relación con el humano han cogido tanto desequilibrio, tanto, Ujú, han copiado tanto desequilibrio en ese amor tan infinito que ellos nos dan, que ellos mismos pierden su equilibrio, ¿cierto? ujú. Como que reflejan, digamos, la enfermedad del otro o la absorben para tratar de que el humano no la sienta o no la viva. Hay de todo. Entonces, animales que son conscientes de hacerlo, animales que no son conscientes, animales que deciden, no, yo te amo, pero ese es nuestro proceso. Usualmente los gatos son por su especie, por su naturaleza, son quienes están, por así decirlo, diseñados para vivir estos procesos de limpiar energías. Sin embargo, también sé, y nosotros tuvimos en un momento muy difícil en la familia, la gatica absorbió toda esa energía y se fue. Pero los gatos son como los que más hacen eso, pero creo, y por lo que he escuchado, también hay otros animales que asumen hacerlo como lo acabaste de decir. Los perritos también, o Ujú. sea, ese amor infinito, el amor incondicional de un perro, no, es una cosa hermosa, Ay, es Dios una mío. cosa hermosa. Pero entonces en esta comunicación justamente, en este tipo de conexión, uno puede pedirle al animalito, por ejemplo, muchos casos son así, pedirle al animalito, bueno, ok, tú lo haces por espejo o lo haces por amor, ¿cierto? El animalito Ujú, nos permite sentir por qué lo hacen. ujú. Pero entonces le empezamos a decir, bueno, este humano va a estar mejor si tú estás en equilibrio. Así que otra manera de ayudarle es estando en equilibrio. Y el animalito se sana, decide sanarse. Bueno, siguiente pregunta, Lina. ¿Tú enseñas o das algún curso para aprender esta comunicación? Estoy en este momento en ese proyecto y voy a dar mis primeros cursos en el último trimestre del año. Perfecto, ya sí que quien preguntó, Catalinita, pilas que en el último trimestre del año ya tendremos a Lina lista para enseñarnos toda esta magia de comunicarnos con la naturaleza. Sigo insistiendo con la naturaleza, como hablando con la vida, pero finalmente es también Sí, comunicándonos con la sí, sí, sí. naturaleza y los animales y todas estas especies. Siguiente pregunta, Lina. ¿Qué diferencia hay entre la etología y la conexión animal? Ok, la etología es, digamos, el estudio y el manejo de los asuntos físicos del animal, ¿cierto? El comportamiento, yo veo mucho que, por ejemplo, en caballos, ellos saben muy claro cuando tiran las orejitas para atrás, cuando las tiran para adelante. En los perritos manejan, digamos, mucho el comportamiento, cómo entrenarlo, cómo para que se mueva así. No soy una experta en etología, en los felinos también son así, cómo hacer para que deje de hacer esto, cómo hacer para que haga esto que yo quiero hacer. Es como muy Eh, comportamental. exacto, muy comportamental. En la comunicación, nosotros, además de poderlos entrenar, porque también se puede ayudar, digamos, un poco a entrenar, mostrándole con claridad qué es lo que necesitamos o queremos de ellos, y Ujú. recibiendo también su aprobación, saber si él está aprobando eso o no. Entonces, además de saber eso, también estamos sabiendo si el que siente, cómo se siente con eso, qué piensa en relación con eso, qué opinión tiene,
si hay algo que necesita cambiar, si hay algo de la casa, por ejemplo, que no está ayudándole y que antes, por el contrario, lo perturba. Por Yo ejemplo. pienso que un ejemplo excelente sería lo que sucedió con Dougie y Lina. Dougie se estaba orinando mucho, pues todavía no, se ha vuelto a orinar una vez, pero se orina adentro, ha sido siempre un perrito de afuera, lo hemos entrado, y básicamente eso es comportamental. Sin embargo, cuando Lina se comunica con él lo que le expresa es que él siente una necesidad de hacer pipí, que eso para él es un descanso, y como nunca estaba acostumbrado a estar adentro, pues entonces simplemente es muy como por quiero hacer pipí, yo lo suelto, o sea, es mi manera de soltarlo. Entonces ahí está Como una la necesidad diferencia. fisiológica. Exacto, entonces ahí está la diferencia entre la parte etológica, que es comportamental, pero qué es lo que este perrito siente para no hacer X o Y comportamiento esperado por él. Sin embargo, desde la comunicación, digamos, podemos apoyar esos trabajos de etología, porque, por ejemplo, hay animalitos que definitivamente no quieren conectar eso que se les está pidiendo. No, no, hay animalitos que son testarudos como nosotros, humanos que somos muy tercos. Entonces, le decimos, ok, cuando sientas esto, cuando sientas ganas de hacer pipí, entonces te desplazas hasta acá, donde veas, por ejemplo, el cielo abierto, y aquí sí puedes hacer. Y entonces si yo le presento esto a nivel telepático, ni siquiera yo estoy ahí con el animalito, puede estar al otro lado del mundo, mostrándoselo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, el animalito lo asimila. Perfecto. O sea, eso es, digamos, eso es un trabajo de etología, pero lo puedo apoyado apoyar desde la desde la comunicación. Perfecto. Siguiente. La comunicación se puede hacer con especies mayores. con todas las especies. Perfecto. ¿Hay algún comportamiento en específico que me indique que un gato está desequilibrado? Pues hay muchos, por ejemplo, animalitos que atacan a sus humanos. Tuve un caso de un animal que atacaba a la humana, incluso la dejaba tan lacerada que esta niña prácticamente decía, yo estoy como si me hubiera atropellado una moto. O sea, era impresionante. El animalito la atacaba una y otra vez, cada vez que ella llegaba, cada vez que ella se movía por el apartamento, la atacaba. Eso, por ejemplo, es un desequilibrio clarísimo, porque el animal no tiene por qué estar sintiendo esto. O sea, hay algo que lo está llevando a esto. Entonces, ahí podemos averiguar qué es lo que lo está llevando a esto, cómo podemos ayudarlo. Y finalmente, lograr un cambio, el cambio que esperamos. Perfecto. ¿Se puede saber si ellos están de acuerdo con que nos comuniquemos? O sea, como que ellos te den permiso de poder hablar con ellos. ¿O puede pasar que Eso no es una quieran que cosa, sepamos lo que siente? puede ocurrir. Sin embargo, la verdad es que la inmensa mayoría de los animales se siente tan feliz de que nosotros por fin, porque Los así es como la escuchamos. expresión más o menos de ellos, por fin, o sea, por fin, en serio, los humanos están volviendo otra vez a esto, que es esta buena noticia, se sienten felices de poder comunicar, o sea, esto es una cosa maravillosa. Sin embargo, si yo voy a tratar de comunicarme con él, cuando él está en la peluquería, con el secador encima o con un montón de estímulos impresionantes, obviamente él no está en ese momento para eso, él no está, pues claro, la comunicación ahí no No va a tiene funcionar. sentido, en ese momento no tiene sentido, exacto. Perfecto. ¿Y qué se puede hacer en ese caso cuando el animal ataca al humano? Lo primero es preguntarle qué es lo que está pasando, por qué él está haciendo eso, qué es lo que siente, cuáles son los comportamientos del humano o lo que no está haciendo el humano que le está generando tanta rabia, qué es lo que está sintiendo. En este caso, por ejemplo, ese animalito sentía varias cosas, pero tenía mucha rabia con el humano y a la vez mucho dolor físico, porque su cirugía, digamos que no había funcionado correctamente. O sea, todavía mucho tiempo después de la cirugía aún tenía unos puntos que le dolían, estaba inflamado. Él sentía ese dolor y para acabar de gustar tuvo un episodio muy fuerte con la humana en donde le cayeron cosas encima y él interpretó que era la humana, pues que fue eso. Entonces él tenía mucha rabia con ella,
mucho dolor represado y además el dolor físico. No. Eso era lo que estaba ocasionando eso. Entonces, obviamente se hizo el tratamiento veterinario para finalizar pues como el proceso de los puntos, pero adicionalmente con la humana también miramos cómo podía cambiar, digamos, algunas actitudes que favorecieran, digamos, como ese vínculo más amoroso con el perrito, con el gatito, de él hacia ella, ¿no? Bueno, la última pregunta es que si se les puede hacer Reiki, yo voy a responderla porque ya vamos como un poquito con tiempo y quiero que rifemos lo que Lina tiene. Sí, claro, Lina hace otras terapias, de ese día me explicaba Reiki, cristales, así que las personas que están interesadas en conectarse con Lina, por favor, conéctense con ella. Ella les va pues, a establecer y les va a contar qué sucedió durante esa comunicación, pero también qué terapias alternativas habrán en específicos casos, porque eso también va a variar de acuerdo a la situación y a nuestra mascota. Lina, cuéntanos ahora qué es lo que tienes de regalo para todos estos 17 asistentes que tenemos hoy aquí en vivo. Bueno, pues yo pienso que es maravilloso la posibilidad de rifar una comunicación con los animales de compañía. Si la Perfecto. persona que nos está viendo no tiene animales de compañía, ya miramos con esa persona entonces qué le hacemos. También le hago terapia. Perfecto, listo. Entonces, yo voy a abrir aquí rápidamente eh, las personas que nos están acompañando. Son 17, para que Lina me dé un número del 1 al 15, porque pues tú y yo no contamos. Dime un número del 1 al 15, Lina. Ok, 7. El 7. Entonces, vamos a empezar. José María es el 1, Margarita el 2, el teléfono 2040-3869 es el 3, Amparo Sánchez el 4, Ana María el 5, Catalina el 6, Irma Lucía Galvez es el número 7 y Irma Lucía Galvez se acaba de hacer acreedora a una conversación con su mascota, así que ya luego cuando terminemos mandaré toda la información de Lina, va a estar en mi canal. También vamos a poner toda la información de Lina en mis páginas de Facebook, de Instagram. Los invito a que nos sigan, a Lina en Hablando con la Vida y a mí en Ángela María Creación Consciente. Quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, a las personas que estuvieron en vivo, a las personas que nos van a ver en diferido, porque hoy este programa es una invitación, una vez más, a que te conectes con tus deseos, a probar que los sueños sí se hacen realidad, a veces sueños que ni siquiera hemos soñado y que son los que nos permiten vivir en absoluta paz y conexión con quien realmente somos. A ti, Lina, un abrazo enorme en la distancia. Gracias por abrirte a escucharte, gracias por abrirte a toda esta hermosísima magia de poder conectarte con la naturaleza, pero muy especialmente conectarte contigo, con tu misión, para que este mundo sea un poco mejor. Muchas gracias a ti, Angelita, de verdad. Un abrazo muy grande. Ay, hermosa. Bueno, y para todos ustedes, entonces les recuerdo que yo soy Ángela María, Creación Consciente. Cambia tus acciones, cambia tu energía para que puedas vivir el cielo aquí en la tierra. Porque la única diferencia de donde estás a donde tú quieres estar son las acciones que tomas, internas y externas. Ese balance perfecto entre tu masculino y tu femenino. Nos vemos el próximo mes con una entrevista más de Aquí en Conexión con Ángela María. Buenas noches. Chao.